Iglesia Maranatha, para las naciones. Cristo viene. Señor, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos de la zona central. Muy buenas noches. Les saludamos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Saludamos a nuestros pastores, a nuestro hermano Esteban Martínez y su amada esposa. También saludamos a nuestro pastor, nuestro hermano Moisés Hernández y su amada esposa. Saludamos a todos los siervos del Señor que estamos conectados en esta hora de la zona central, porque gracias a Dios estamos en esta transmisión especial con motivo de este día de ayuno de 24 horas. ¡Qué bendición, hermanos! Pues ahora, en este momento, les invito a que leamos la palabra de Dios y vamos a ir leyendo las Santas Escrituras en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo número 4, versículos del 1 al 11. Si usted tiene a su consideración la palabra de Dios, vamos a leerla y dice así: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice: Si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: Vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí los ángeles llegaron y le servían. Vamos a hacer una oración al Señor para pedir en este momento que el Señor nos hable a nuestro corazón y que su palabra traiga una poderosa bendición a todos los que hoy estamos conectados en esta transmisión especial de la zona central. Oramos al Señor. Padre amado, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Salvador, te doy muchas gracias por el alto honor, el privilegio que me das de ser en esta noche especial un portavoz de tu palabra.
Te ruego, Señor, que uses mi vida en tus manos, que me des sabiduría, me des la unción de tu Espíritu Santo, que bendigas a todos tus siervos, a todas tus siervas, a todo tu pueblo, a todas las iglesias y aún a todas las personas que están viendo esta transmisión. Permite que seamos bendecidos por ti, por tu presencia poderosa, Señor, que salgamos bendecidos, transformados, empoderados, llenos de tu poder glorioso, llenos de tu presencia. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra. Te ruego, Señor, me des tu gracia, tu poder y tu sabiduría. En el nombre glorioso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén. Mis amados hermanos, se dice que cuando Dios quiere hacer cosas grandes con su iglesia y a través de la iglesia en el mundo, Dios pone a orar y ayunar a su iglesia. Porque nosotros sabemos que tanto en la oración como en el ayuno hay poder. La oración necesita del ayuno para que la oración se complemente. Y el ayuno necesita de la oración. Pero si sumamos ambas cosas, la oración y el ayuno, entonces estamos doblemente bendecidos. En esta noche quiero hablarles a ustedes acerca del poder del ayuno en la vida de Jesús. El Señor Jesucristo es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. El Señor Jesús no solo enseñó acerca del ayuno, el Señor practicó el ayuno en su vida diaria. Leamos ahora, o mejor dicho, hemos leído sobre este pasaje bíblico que nos habla acerca de cómo el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches y que al término de su ayuno fue tentado del diablo. Pero también nos percatamos por esta historia que el Señor Jesucristo, con su poder, con el poder de la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo y el poder que había adquirido por estar sometido a la voluntad de Dios en oración y ayuno, derrotó al enemigo. Nosotros como cristianos nos enfrentamos cada día a diferentes luchas, a diferentes situaciones difíciles. Nos enfrentamos a embates del enemigo, a tentaciones, pero al igual que nuestro Maestro, si nosotros nos sometemos a Dios, si nosotros oramos y ayunamos en el nombre de Cristo Jesús, usted y yo podemos ser más que vencedores. Algo que podemos desprender de esta historia que leímos acerca de el ayuno del Señor Jesucristo en el desierto y la tentación y la victoria sobre ella, podemos entender algunas cosas interesantes. Primero, el más santo de los hombres, Jesús de Nazaret, tuvo que pasar por el fuego de la tentación. Así que si el más santo de los hombres, Jesús de Nazaret, tuvo que pasar por la prueba, por el fuego de la tentación, no lo dude usted, que usted y yo, como hijos de Dios, como servidores de Dios, en algún momento de nuestra vida también tendremos que pasar por el fuego de la tentación. Ser tentado no es pecado. El pecado consiste en ceder a la tentación. Otro punto que podemos considerar de este pasaje bíblico es que el Señor Jesús resistió la tentación y derrotó al tentador cuando decidió someterse absolutamente a la voluntad del Padre. Una de las maneras poderosas para que nosotros podamos resistir al enemigo, para que podamos resistir la tentación, es que nosotros tenemos que ser personas que estemos sometidas al gobierno de Dios, que estemos sujetos a la voluntad de Dios,
Porque cuando estamos sujetos a Dios, cuando estamos sometidos al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios, entonces contamos con la protección de Dios. Ninguna persona que esté fuera de la autoridad de Dios, fuera de la protección de Dios, puede tener victoria sobre el enemigo y sobre la tentación. Algo más que podemos reflexionar sobre este pasaje es que el primer hombre, Adán, no resistió la tentación. El primer hombre, lamentablemente, cayó en la tentación. El primer Adán. Pero algo hermoso que nosotros notamos ahora en este pasaje es que el segundo Adán, Jesucristo, Él sí venció la tentación. Él derrotó al enemigo. Y algo muy hermoso, la victoria que Cristo ganó con su obediencia a Dios, con su sujeción al Padre, esa victoria es nuestra. En Cristo usted y yo somos más que vencedores. Algo más, Jesús resistió la tentación como hombre, no como Dios. Hay algunas personas que dicen, bueno, pues es que Jesús venció la tentación porque Él es Dios. Espéreme, Jesús no enfrentó la tentación como Dios, porque como Dios Él no puede ser tentado del malo. Jesús enfrentó la tentación como hombre, es decir, como usted y yo. Y esto nos da aliento porque sabemos que si Jesús venció la tentación, nosotros también en Él podemos vencer. Como hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida seremos llevados al desierto, hablando espiritualmente, y tendremos que pasar por el fuego, por el crisol. Sin embargo, hay promesas fieles de parte de Dios. Mire, la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre la tentación se debió a que Él había sido ungido por el Espíritu Santo y además, como dije, había estado sometido a la voluntad del Padre en oración y en ayuno. Y vaya, qué ayuno tan largo. Bendito sea Dios. Ahora usted y yo podemos afianzarnos de la victoria de nuestro Señor Jesucristo, pues la palabra de Dios dice claramente, porque en Hebreos 2:18 dice, porque cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, que estuvo frente a frente a la tentación, que estuvo frente a frente al ataque del diablo, que Jesús que sabe lo que significa ser tentado. Él lo puede entender a usted, me puede entender a mí, pero no solo nos puede entender. Algo glorioso dice aquí el texto: el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. También en Hebreos 4:15 y 16, mire qué poderosa es esta palabra. Porque cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Este es el versículo 18 del capítulo 2. Los siguientes versículos dicen: porque no tenemos un pontífice que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, dice que no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. El Señor sabe nuestras flaquezas, sabe nuestras debilidades. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Lo maravilloso, lo hermoso es que Él nunca se dio a la tentación. Él nunca se dio al pecado. Dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y entonces, por tanto, en el momento que usted y yo nos sintamos tentados o atraídos por la tentación, podemos llegarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Algo más que podemos ver es que Jesús derrotó la tentación, pero lo hizo con el poder de su palabra.
Alabado sea el Señor. Por eso es tan importante que usted y yo conozcamos la palabra, que nos apropiemos de la palabra, que creamos a la palabra, porque la palabra es el arma del cristiano, es la espada del Espíritu. La tentación no se vence con fuerza de voluntad, sino con el poder de Dios y con las armas que Dios nos ha dejado. El secreto de la victoria en la vida del Señor Jesús radicó en estos tres aspectos. Así que quiero que los consideremos. Primero, Jesús venció porque estaba ungido por el Espíritu Santo. Aleluya. Esa es la razón. Jesús venció porque estaba ungido por el Espíritu Santo. Recordemos que tiempo atrás el Señor había sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y después de que emergió del agua, los cielos se abrieron. Se escuchó la voz del Padre Celestial que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y entonces vino el Espíritu Santo y reposó en la vida del Señor Jesús. Jesús estaba siendo ungido, estaba siendo lleno de poder. Como verdadero hombre necesitaba el poder del Espíritu Santo para enfrentar las tentaciones. Nosotros tenemos que buscar la unción del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del fuego de Dios. Necesitamos hablar en otras lenguas, porque cuando estamos llenos del Espíritu Santo podemos enfrentar la tentación. Hay algo poderoso. Dice la Biblia en Isaías 10:27: y acaecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se empodrecerá por causa de la unción. Alabado sea el Señor. La unción del Espíritu Santo hará podrir cualquier yugo, cualquier obstáculo del diablo, cualquier ataque de Satanás se va a podrir cuando tú estés ungido por el Espíritu Santo. Otra cosa, Jesús venció porque estaba completamente sometido a la autoridad y a la voluntad del Padre, mediante el ayuno y la oración. Jesucristo, cuando fue tentado, dijo el diablo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pregunto, ¿Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan? Claro. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque Jesús seguía las instrucciones del Padre, no las insinuaciones del diablo. Entonces Él siempre dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Él siempre estuvo sujeto a la autoridad del Padre. Algo muy importante: este tiempo en el que Él estuvo en ayuno y en oración, estuvo sometido a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo tomamos tiempo para orar, tomamos tiempo para ayunar, para poner nuestra carne en disciplina, es que nos estamos sometiendo a Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Es cuando tú y yo nos colocamos bajo la autoridad de Dios que podemos resistir al enemigo y echarlo de nuestras vidas. Cuando oramos y ayunamos y nos humillamos ante Dios, nos colocamos bajo su autoridad, y es entonces que podemos resistir al diablo. Gracias a Dios que estamos en este tiempo de ayuno, porque ayunar trae una poderosa bendición. De hecho, estamos hablando del poder del ayuno. Solo que tengo que decirle que el ayuno no cambia a Dios. Nosotros no ayunamos para cambiar el corazón de Dios. Tampoco ayunamos para poner una cara triste y una cara de hambre para decir que Dios se compadezca al ver nuestra cara de hambre. No. El ayuno no cambia a Dios. Nos cambia a nosotros.
Porque cuando ayunamos, usted y yo nos volvemos más sensibles a la voz de Dios, más sensibles a la presencia de Dios. Silenciamos las demandas de la carne para percibir a Dios. Cuando ayunamos, estamos demostrando que no es la carne la que nos domina, que no es la comida la que nos domina, que podemos estar por encima de ello, porque no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y finalmente, Jesús venció al diablo con el poder de la palabra. Aleluya. Debo decirle, mi amado hermano, que no hay demonio que resista el poder de la palabra de Dios. No hay demonio que pueda resistir el poder de la palabra de Dios. De hecho, usted y yo sabemos que este santo libro, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:17: y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Las 3 veces que el diablo tentó a Jesús, Jesús le respondió: escrito está. Y como dije, no hay diablo, no hay demonio que pueda resistir el poder de la palabra. Ante el poder de la palabra, los demonios se sujetan. Ante el poder del nombre de Jesús, los demonios son echados fuera. Créalo, en el nombre de Jesús. Cualquier circunstancia en su vida puede ser removida con el poder de la sangre de Jesús, con el poder del nombre de Jesús, con el poder de su palabra. Porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más penetrante que toda espada de 2 filos. Así que yo le invito, mi amado hermano, que usted tome la palabra, que usted crea la palabra, que usted hable la palabra, que usted diga la palabra, porque cuando usted habla la palabra produce efecto de poder. Aleluya. Y ahora dice la palabra que el diablo pretendía que Jesús lo adorara. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor le reprendió con la palabra y le dijo: escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás, que escrito está. Aleluya. Gloria a Jesús. Jesús había sido ungido por el Espíritu Santo. Jesús estaba sujeto a la voluntad del Padre. Mediante oración y ayuno, su vida estaba llena de autoridad y de poder para decirle al diablo: vete de mí, que escrito está. Aleluya. Usted y yo necesitamos llenarnos cada día de su poder. Qué bueno que estamos tomando este ayuno de 24 horas, pero el ayuno debería ser un estilo de vida. Y entonces, quiera Dios que usted y yo a partir de hoy sigamos orando y sigamos ayunando como un estilo de vida en el nombre de Jesús. Dice la palabra: entonces el diablo le dejó. Aleluya. Es cierto, el enemigo vendrá como un río contra usted, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vendrá el tiempo de paz, de solaz, en que usted podrá ver la victoria de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios en su vida. Pero hay algo que me llama la atención, y dice que vinieron los ángeles. Los ángeles se llegaron y le servían. Mire qué hermoso. Ahora, ¿usted qué se imagina cuando dice que llegaron los ángeles y les servían? Recuerde que Jesús no había comido en 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre. Y por eso el diablo le tentó a que convirtiera las piedras en pan, pero fuera de la voluntad de Dios. Pero Jesús resistió la tentación, porque cuando tú resistes la tentación, viene una bendición mayor. Ahora imagínate, la tentación fue en el desierto donde no hay nada. El desierto es inhóspito, pero los ángeles del cielo bajaron con una mesa suculenta
y dice que le servían, lo atendieron. Cuando tú rechazas las lentejas de Satanás, Dios te traerá una mesa, Dios te va a bendecir, te va a dar cosas maravillosas como recompensa a ser obediente a su palabra. La recompensa de obedecer, de resistir la tentación, de someterse al ayuno es grande. Con esto termino. Aleluya. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo, gloria al Señor, capítulo número 22, el versículo, San Lucas 4:14, perdón. Y creo que con esto terminamos. Aleluya. Dice: y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea, y salió la fama de él por toda la tierra. Esto es lo que sucede. Esta es la recompensa. Esta es la recompensa cuando tú y yo nos sometemos a Dios. ¿Cómo Jesús volvió a Galilea? Mira lo que dice el texto. El texto es muy poderoso. Dice: y Jesús volvió en virtud del Espíritu. Gloria al Señor. ¿Y qué significa virtud? Virtud significa poder. Virtud significa autoridad. Siempre que tú y yo nos sometemos al ayuno y a la oración, seremos bendecidos, seremos llenos de su presencia, de su poder, de su autoridad. No seremos cristianos derrotados, seremos cristianos victoriosos, seremos más que vencedores en el nombre glorioso de Jesús. Entonces oremos ahora. Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta bendición tan grande que nos das, Señor, de estar sometidos a ti en oración y en ayuno. Hemos visto por la palabra cómo el ayuno trajo autoridad, trajo poder, trajo unción a la vida de Cristo. Por tanto, nosotros queremos que nos llenes de tu presencia, Señor, y que el fruto de este ayuno, de este ofrecimiento que hacemos, de esta ofrenda para ti, redunde en una bendición gloriosa en la vida de tus siervos, de tus siervas, de las iglesias, en el nombre de Jesús, en favor de las peticiones de los enfermos que hay, en el nombre de Jesús. Glorifícate, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, llénanos de tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano, y el Dios de toda gracia llene tu corazón de su amor, de su presencia. Sigámonos gozando y continuemos con este programa de transmisión especial. Que Dios los bendiga. Iglesia Maranatha, para las naciones.